Bien, entonces, bienvenidos chicas y chicos a la sesión 2, ecuaciones diferenciales. Entonces, como les decía, vamos a hablar sobre los problemas de valor inicial. Puedo darme el lujo entonces de venir y comentarles un poquito. Entonces, acuérdense que estamos buscando como solución una función. Entonces, supongamos que la solución es esta. ¿Ok? Pero acuérdense que yo les había comentado de que eso puede ser una solución particular, porque una solución general es, voy a escribirlo como de alguna otra manera un poco forzado, es esta función más una constante. Entonces, otra opción puede ser esta, o sea, baja altura. Otra opción puede ser esta. Y así con cualquier otra gráfica, muchachos. O sea, si yo agarro esto y lo subo o lo bajo, como sea, siempre va a ser solución, siempre va a ser solución. Ahora, muchachos, esto incluso puede cubrir todo el espacio. O sea, yo puedo cubrir todo el espacio en forma de estas funciones. Eso no significa que, el espacio completo sea la solución. Significa que cuando yo fijo una función, los puntos que recorren este camino son la solución particular de esa gráfica. Perdón, de la ecuación que me dan. Por darles un ejemplo, cuando se refiere a problemas de valor inicial, es porque usualmente yo a ustedes les doy un valor, voy a llamarlo T0, igual a un Y0. ¿Ok? Entonces, fijemos ese punto. Supongamos que ese punto está aquí. Ah, ok. Entonces, si ese punto está aquí, es la gráfica que pasa por ese punto y tiene esta forma. ¿Lo ven? Entonces, una vez que fijo el punto, ya sé cuál es porque solo hay una única función que pasa por ese punto. Entonces, dibujo, porque todas son paralelas, por así decirlo. ¿Verdad? Cuando le sumo o le resto una constante, mantiene como cierto paralelismo, ¿verdad? Es un paralelismo extraño, muchachos, porque no es una línea recta, es el hecho de que no se tocan, ¿verdad? Espero les quede claro eso. Esto es un problema de valor inicial, muchachos. Yo les signo un punto, entonces la solución ya no es general, sino que se vuelve particular. ¿Bien? Ok, entonces esos son los problemas de valor inicial. Entonces, vamos a ver en concreto un ejercicio con problema de valor inicial. Una partícula se mueve a lo largo del eje X, de modo que su aceleración instantánea está dada por la función a, que va a depender del tiempo, claro que sí, 10 menos 12t al cuadrado. Encuentren la posición de la partícula si, si qué, Willas, si a para t igual 2 y t igual 3, la partícula se encuentra en x igual 0 y x igual menos 40, respectivamente. O sea, me dan dos valores iniciales, t igual 2 y t igual 3. Además, dice que la partícula está inicialmente
en x igual 3 y tiene por velocidad de v igual menos 6. Entonces, muchachos, aquí en realidad tenemos muchos valores iniciales, ¿ok? Algo que deben recordar y que, bueno, esperaría, alguno no ha llevado física, esperaría que todos hayan llevado física, pero puede existir la posibilidad, alguno no ha llevado física. Yo estoy llevando física uno en este momento. Ah, bueno, entonces Jimena le cuento algo muy interesante porque puede que no lo haya visto. Así resulta que si usted tiene la función X, solución, a ver, Willa, solución. X es la función eh, de posición, por así decirlo. O sea, la distancia o desplazamiento. ¿Ok? Cuando vos tenés una función de distancia que depende del tiempo, esto es importante que lo sepan, que depende del tiempo. O sea, significa que X es una función que depende del tiempo. Yo no sé si recuerdan esos ejercicios, por ejemplo, cuando decían, una bolita de golf es golpeada y la fórmula de la trayectoria de la bolita es esta. Y entonces te ponían un menos t al cuadrado, no sé, más 25, por darte un ejemplo. Entonces era una parábola así bien corronga, no sé qué. Entonces, la variable independiente es el tiempo. Entonces, de acuerdo en cómo está el tiempo, puedo saber dónde está justamente la bolita, si sube o baja. Eso indica la función posición. Entonces, para los que han llevado física y para los que no, o sea, un recordatorio versus algo nuevo, la derivada entonces es la función velocidad. Y la segunda derivada es la aceleración. ¿Ok? Entonces, muchachos, en matemáticas visualizamos la derivada como la pendiente. En física entendemos la derivada de una función distancia como la velocidad. ¿Verdad? De hecho, existen uno como que me parece que energía, la derivada es trabajo o al revés, pero sería batearles. Sé que por ahí hay una relación. Depende de la función que tengas, a la hora de derivar obtenés otro concepto que usualmente se trabaja en física. Entonces, cuando tenés la distancia, la primera derivada representa la velocidad y la segunda derivada representa la aceleración. Y la tercera derivada, si no me equivoco, representa el impulso. El impulso, solo que es que en inglés se le llama jerk. Yo nada más sé que se le llama así porque, ¿verdad? Es una ofensa, ¿no? Pero creo que se refiere a impulso o el ímpetu, me parece, una cosa así. Pero bueno, ya eso no, usualmente nunca se trabaja o al menos nunca lo he visto en estos campos. Esto es importante saber, muchachos. O sea, la primera derivada es lo mismo que la velocidad y dependen del tiempo. O sea, puedo escribirlo también de esta forma. Esto es importante, Willis. Todas estas funciones, cuando se refieran a velocidad, a aceleración, todas dependen del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, x segunda, que depende del tiempo, es lo mismo que la aceleración. ¿De acuerdo? Em, Esto tiene sentido, Willas. No sé si recuerdan cuando veían razón de cambio en cálculo diferencial, que decían, ¿cuál es la razón de una razón? Era la velocidad. Era como determinábamos velocidad, por ejemplo, velocidad del crecimiento de una bolita o el movimiento de una partícula, lo que sea. Por eso derivábamos, porque estábamos obteniendo la velocidad. Ujú. Por eso es que eso se ve ahí. Cosa que no entiendo por qué la gente no, como que se le enreda mucho eso, pero creo que es porque no entienden la relación que hay
entre derivada con velocidad. ¿Ok? Entonces, muchachos, sabiendo que la segunda derivada es la aceleración, nosotros sabemos que esta es la función aceleración. Significa que la función, la cual es un 10 menos 12t al cuadrado, es lo mismo que la segunda derivada. Entonces, digamos que yo quiero obtener la primera derivada, teniendo la segunda derivada. ¿Cómo podemos quitarle un grado? ¿Cuál es la operación inversa de la derivada, muchachos? Integrar. Exacto. Entonces, si yo integro con respecto al tiempo, porque la variable independiente es el tiempo, obtengo entonces la primera derivada, porque esa es la definición de integrar, quitarle un grado a la derivada. Entonces me va a quedar x', sería lo mismo que, bueno, la derivada de esto sería 10t, y la derivada de esta vaina sería 12t a la 3 sobre 3, más una constante de integración. Pero bueno, simplificando esto, ¿verdad? Serían 2 entre 3, 4. Ok. Ahora, muchachos, vean que la aceleración está fija. Significa que la velocidad, vean que la solución que obtengo es general. Pero para eso me dicen, resulta que la partícula está inicialmente en x igual 3 y tiene una velocidad de v igual menos 6. ¿Qué significa que la partícula está inicialmente en x igual 3? ¿En qué segundo, en qué tiempo se refiere cuando dice está inicialmente? ¿En t igual qué? 0. Exacto. Entonces, en t igual 0, x vale 3, pero también v vale menos 6. ¿Y quién es v? No olvidemos que v es, ¿verdad? La primera derivada. Entonces yo puedo cambiar aquí por 0, cambio esto por 0. De hecho, lo voy a escribir, muchachos. Eso significa que x' evaluada en 0 da menos 6. Entonces, ¿pero quién sería esto evaluado en 0? Sería 10 por 0 menos 4 por 0 a la 3 más constante 1. Entonces, pues el ejercicio en realidad sale muy sencillo porque de aquí puedo concluir que la constante número 1 es igual a menos 6. Ok, entonces la función velocidad, por lo tanto, la función velocidad es 10t menos 4t a la 3 menos 6. ¿Esa era la respuesta? No, esa no era la respuesta, porque tengo que determinar la posición, o sea, yo tengo que averiguar quién es X. Entonces, pues, ¿qué hacemos, Willas? Pues volvemos a derivar, volvemos a integrar. Entonces, voy a volver a integrar. Sería igual a 10. Qué curioso, no está calzando, pero no sé por qué no está calzando. Ah, sí está calzando. Sí está calzando. Sería 10t menos 4t a la 3 menos 6. Entonces, integremos, ¿verdad? Entonces, la integral de esto sería x, la cual sería finalmente la función distancia, sería 10t a la 2 sobre 2, menos 4t a la 4 sobre 4, menos 6t más una constante de integración. No, de hecho no va a calzar. ¿Pero por qué?
Ya vi el problema, muchachos. Yo estoy combinando dos ejercicios diferentes. Esta parte se resuelve aparte con esta. O sea, son dos problemas diferentes. Deme un momento para arreglar eso. Un momento para arreglar eso. O sea, esto es parte B, ¿no? Pero parte B, estamos primero resolviendo parte A. Entonces, yo no sé de parte A, o sea, son dos enunciados diferentes, no son dos conjuntos, es lo que le quiero dar a entender. Entonces, estamos resolviendo solo A. Yo no sé entonces, no sé, no se sabe, una condición de V de T igual a algún valor. Ujú. Igual a algún valor. O sea, no se sabe, que es lo mismo que esto. Lo único que sé de la primera condición es que cuando t vale 2, x vale 0 y cuando t vale 3, x vale menos 40. O sea, cuando x vale, cuando t vale 2, perdón, x vale 0 y cuando t vale 3, x vale menos 40. Es lo único que sé. Pero yo no lo puedo evaluar aquí. Entonces tengo que volver a integrar automáticamente. Tengo que volver a integrar. Desintegrando. Finalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la función distancia. Eso sería nuevamente, como les decía, 10t cuadrado sobre 2 menos 4t a la 4 sobre 4 más c1 por t más otra constante. Muchachos, ahora que veo esto, creo que hay personas de aquí que ustedes no están en el enlace de Telegram. Entonces voy a mandarles. Voy a mandarles el enlace del grupito. Ajá. No, ese no era. Puta madre. Ya. Es el segundo. El primero no lo hagan caso. ¿Lo podré borrar? Sí, sí, lo puedo borrar. Ya. No, no se pudo borrar. ¿Pueden verlo o no pueden verlo, Willis? No, el que borré fue el otro, creo. Sí, el que borré fue el otro. Qué tristeza. Ya. Pueden meterse al grupo de Telegram si aún no están, ¿de acuerdo? Ok, entonces, retomando, muchachos, retomando. Cuando evalúo en 2, tiene que ser igual a 0. Bueno, reescribamos esto un poquito porque se puede simplificar. 5t cuadrado menos t a la 4 más c1t más c2. Entonces, si evalúo de la primera condición, o sea, de esta, cuando cambio la t por 2, tiene que ser igual a 0. Ay, perdón, por 2. Más C2. ¿Ok? Y cuando evalúo por 3, me tiene que dar menos 40. Ujú. Entonces, si yo evalúo, perdón, menos 40, en lo que les decía, menos 40, entonces me queda 5 por 3 al cuadrado menos, era un 4, perdónenme. Ajá. Menos 3 a la 4 más C1 por 3 más C2. Ok, entonces vamos a ver cuánto da esto, Willas. O sea, esto es un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cómo se transforma este sistema de ecuaciones? Esto es 2 al cuadrado, 4. 4 por 5, 20. Y a 20 le quito 16, 4.
Entonces me queda igual a menos 4 porque lo paso al otro lado. O sea, 2C1 más C2 sería igual a menos 4. ¿A alguien no le queda claro qué fue lo que hice? ¿Cómo de esta ecuación la pasé a esta? Que lo digan ya, por favor. Y esto de acá sería 3 al cuadrado 9, 9 por 5, 45. Y le quito 81. A la verga es muy grande. Ah, bueno, pero 45, puedo pasarlo a restar, sigue siendo muy grande. 45 sería menos 85 más 81. Menos 85 más 81 menos 4 otra vez. Entonces sería 13,1 más C sub 2. Bueno, este sistema de ecuaciones, muchachos, lo podemos determinar con suma y resta, sustitución, lo pueden meter en la cálculo. Últimamente podemos verificar que las constantes serían C1 igual a 0 y C2 igual a menos 4. Una forma también de verla, muchachos, es que usted puede sumar este y resta este. Entonces, cuando suma y resta este, se cancelan se cancelan esto. Entonces, me queda que menos C1 es igual a 0. O sea, C1 tiene que valer 0. Y cuando este vale 0, pues automáticamente la C2 ya está. Entonces, eso significa, muchachos, que la función posición o distancia sería 5t cuadrado menos t a la 4 menos 4. Esa sería la función. Para la parte A. Ahora, de la parte B, muchachos, teniendo esto, otra vez se había concluido por integración que la primera derivada es 10t menos 4t a la 3 más C1. Entonces, de hecho, muchachos, lo que yo estaba haciendo resolviendo la primera era la B, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, dijimos que en la posición inicial vale 3 y que su velocidad, perdón, es menos 6, que es V. Entonces, yo cambio aquí menos 6. Y de aquí concluyo que... Profe, una pregunta, ¿por qué cambiaste las T por... Ah, sí, ya vi, mentiras. Ok. ¿Verdad que era justamente lo que yo estaba haciendo al inicio, pero yo estaba haciendo el B antes que la era el problema? Ok, entonces ya tenemos que solo esta es la aceleración. Entonces volvemos a integrar una vez más. Volvemos a integrar una vez más. Entonces me va a quedar 5t cuadrado menos t a la 4 más otra constante igual a la función posición. Y entonces cuando evalúo en 0, me tiene que dar 3, ¿verdad? Porque eso yo lo sabemos de aquí. Se usa esta condición. A ver, voy a señalarlo con este de aquí. Se usa aquí. Y este de acá se usa acá. Entonces finalmente me queda que la constante sería C2. O sea, la función posición en este caso sería 5t a la 2 menos t a la 4 más 3. Quiero que observen, muchachos, que lo que cambia es que aquí la constante me queda 3. No sé por qué puse 0. Estoy yo muy mamando. Tengo que arreglarlo, ¿verdad?
Pero bueno, la ventaja es que 6 por t me va a quedar y entonces me va a quedar menos 6 por 0 más constante 2. Entonces vuelve a quedarme eso, entonces, pero eso hay que arreglarlo. Porque sería menos 6 t más 3. Entonces observen, muchachos, que la diferencia es que la base de la función posición es 5t2 menos t a la 4. Ujú. La diferencia es que la solución general sería esta. Entonces, como hay dos parámetros, necesito dos condiciones iniciales para determinar esos dos parámetros. En este caso, estos serían los primeros dos. Y en el caso del ejercicio A, serían estos dos. Ujú. Entonces, siempre con dos condiciones iniciales podrás encontrar los valores que te piden. ¿De acuerdo? ¿Dudas, Willas? Ahora sí. Ya después de tan arduo ejercicio. Profe, yo tengo una duda nada más ahí. Digamos, este ejercicio es como introductorio para valores iniciales, porque en realidad la mayoría de los ejercicios que yo vi como, bueno, en clase, lo que pasa es que ya uno le da una condición inicial, pero con una ecuación diferencial, ¿verdad? No solo un problema de valor inicial, pero o tal vez en las evaluaciones pueden ingresar ese tipo de problemas. Bueno, lo que tenés que ver, por ejemplo, pude tal vez complicártelo porque pude haber puesto como algo así. No sé, se me ocurre más T2 igual a, no sé, algo así. Entonces, bueno, de este ejercicio de repente se resolvería relativamente sencillo. Es que al menos no, porque lo que estoy no tendría sentido, porque necesito una segunda condición inicial. Ajá, porque necesito dos condiciones iniciales, porque tendría que ser de grado 2. Entonces, al menos en ese tipo de ecuaciones, pues entonces lo que tenés que determinar es, bueno, ¿quién es X'? Cuando evaluábamos en 0, veíamos que daba menos 6. Entonces, debo cambiar este valor por menos 6 y la t por 0, ¿verdad? De ahí entonces puedes llegar a, bueno, aún no se llega a ninguna conclusión. De hecho, necesitamos otra segunda condición inicial, que era cuando valía 3, ¿verdad? Entonces, ok, pero, claro, pero ahí podría haber un problema. Porque, no, de hecho no hay ningún problema porque las t son iguales. T se mantiene 0 y cambia este por 3. Entonces, eso significa que llego a la conclusión de que x cuando vale 0, en este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuánto daría? Vamos a ver. Este da menos 6 por 3, menos 9. Esto da 0, o sea, da 9. Ujú. Y entonces esto te va a ayudar para que cuando resuelvas la ecuación diferencial ya no sea una solución general, sino una solución particular. Ujú. No sé si más o menos con eso te aclaro, joven, o lo enredé más. No, profe, yo ahora sí entendí, sí, es que Ujú. yo solo había visto como ejemplos en clase donde, pues, más simple, ¿verdad? Que uno llega y le dan una ecuación diferencial con valores iniciales y el valor inicial uno nada más llega y al final de la resolución También, de hecho, es otra se estrategia evalúa. completamente, exacto, es completamente válido. Lo que pasa es que es sencillo cuando es tan directo, porque solo es una de grado 1 y usualmente tengo esto y no puedo averiguar quién es X' en ese momento. Entonces, a veces sí conviene usarla al inicio y ya tenés un valor, pero puedes usarlo tanto al inicio como al final y también se obtiene el resultado. Al menos para efectos de este ejercicio, si lo ves, lo fuimos obteniendo a mediados del camino que se usó el problema de valor inicial. Vos usás esos valores para determinar la constante de la solución general, pero la puedes usar en cualquier momento. Sí, Pi.
Sí, profe, gracias. No, con todo gusto, Juan. Ok, voy a Yo dejar tenía una duda. Dígalo. ¿Puedes ver un momentito para arriba? Claro que puedo subir un momentito. Nada más déjeme poner esto en un cuadrito. Ujú. En esa parte que usted integró, o sea, no entendí por qué volvimos a integrar. Porque fíjese que yo necesito, o sea, el ejercicio lo que me pide es la función distancia, no la función velocidad. Entonces, para obtener la función distancia, necesito volver a integrar para pasar esta x' como una x. ¿Sí te queda claro, Natalia? Sí, ahora sí, gracias. Con gusto. Entonces, sí, porque no, o sea, si calculábamos esto, me dices, x' es esto, pero esa no era la respuesta era x, no x'. Ok, bien, entonces vamos a entrar, muchachos, ya porque estoy un poquito corto de tiempo, que me he emocionado, a resolución de ecuaciones diferenciales. Porque lo que hemos visto hasta ahora es como, ¡ay, qué lindo! O sea, calculamos a ver si funciona, lo sustituimos y problemas de valor inicial, pero vamos a ver ya a detalle, muchachos, si yo te doy una ecuación diferencial, cómo resolverla. Ahora, yo les voy a decir una cuestión así como muy honesta, sí, pero muy, muy honesta, muchachos. Las técnicas de ecuaciones diferenciales son demasiado artificiales. Nada, o sea, vamos a ver, es que no sé qué tan avanzados están en la carrera, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales que se encuentran en la realidad, como lo que son problemas de proyectiles, de tanques, incluso hay problemas de fluidos, son ecuaciones diferenciales altamente difíciles, en las cuales las técnicas que ustedes van a aprender no sirven de nada, de nada. Pero pues se tienen que enseñar. Eso es, ¿verdad? Como que yo les diga, vamos a aprender ecuaciones lineales, pero ¿cuántas veces en su vida usted se podrá encontrar una ecuación lineal en un problema real? Muy difícil, porque es muy sencillo. Usualmente las ecuaciones son más complejas. Entonces, por eso, muchachos, estas técnicas son demasiado rebuscadas, o sea, son ecuaciones que van a salir. De acuerdo, pero esto es tal vez por eso les hago el comentario, muchachos, porque no representa, o sea, las verdaderas ecuaciones diferenciales no se pueden hacer por estos trucos. Pero bueno, entiendo que hay que cubrirlos, o sea, yo no entiendo para qué se ve, pero bueno, ¿quién soy yo para? No debí mantener eso en la grabación, pero bueno. Ok, vamos a ver. Es que, muchachos, o sea, es demasiado rebuscado. Vean, por ejemplo, lo que corresponde. Y aparte te doy un valor inicial, o sea, te doy un valor inicial, ¿ok? O sea, no es una solución general, sino particular. Entonces, vean esto. Los métodos que vamos a evaluar, al menos hoy, muchachos, va a ser de variables separables, un cambio de variable, hacer un tipo de sustitución y en particular la sustitución más famosa, ¿verdad? Con las homogéneas. Algo importante, muchachos, que sí me interesa aclararles es de que la otra semana ya veremos las otras que faltan, ya sea Clairo o factor integrante, etcétera, ¿verdad? Los que faltan, o de lineal de primer orden, no sé, las que visualicen ustedes. Entonces, esta que es, ¿por qué yo sé que es variables separables? Bueno, yo puedo ver esto como 4y de y igual a x más xy al cuadrado de x. Hasta aquí alguien va perdido, porque yo lo que hago, muchachos, es traducir y' como de y entre dx, y entonces paso a multiplicar, lo cual no es del todo cierto, pero conviene hacerlo aquí. Entonces me queda un dy igual a un dx. Entonces, si yo logro escribir la función que multiplica el de y como dos funciones que multiplicadas, o sea, una dependa solo de y otra dependa de x,
de la misma manera como en dx, entonces es de variables separables. Entonces, bueno, esta es muy sencilla porque esta solo depende de y. Puedo lograr escribir esto como dos funciones multiplicadas, una que dependa de x y otra que dependa de y. Esta. Sí, separando, ¿no? Ajá, ¿cómo los separo? Um, Factor Porque, común. exacto, porque ojo con eso, no es hacer esto, porque tendrías dos diferenciales y necesito que sea solo un diferencial. Pero lo que yo sí puedo ver es que si yo saco factor común de x, esta función, dos funciones, una depende de x y otra depende de y. Entonces, es variables separables. ¿Lo ven? O sea, demasiado artificial el ejercicio. O sea, eso no se va a topar jamás en la vida. Pero bueno, muchachos, ¿cómo se hace entonces? Lo que hace entonces ustedes, como le enseñaron todos en el kinder, pasan las letritas de un lado y los números del otro. Vamos a pasar todas las y para un ladito y todas las x para otro ladito. Entonces vamos a pasar esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces me queda una función que única y exclusivamente depende de y por otro lado, una función que única y exclusivamente depende de x. Y entonces, ¿cuál es nuestro deber ahora? Integrar. Integramos. Y estas integrales son muy sencillas, porque bueno, esta esta es dos veces, bueno, no sé si lo ven obvio, muchachos. Si alguno no lo ve, me lo dice, por favor. 2 logaritmo natural de 1 más y cuadrado. Por favor, si alguien no lo ve, que me lo indique. Más constante integración, ¿verdad? ¿Sí les queda claro, muchachos, que esta integral es esto? Quiero suponer que sí. Igual, para el que no sabe, el que no sepa es, ¿cuál es la derivada de esto? Es 2y. Esto de arriba es 2 por 2y. Entonces, como es lo de arriba está, la derivada de lo de abajo está arriba, entonces es el logaritmo de lo de abajo. De hecho, puedo anotar eso por aquí. Ok. Y el 2, pues bueno, este 2 sale de la integral y ya está. Ok, pero yo tengo una condición inicial, que si yo evalúo en 1, da 0. Entonces voy a cambiar por 1 la x. Me queda aquí 0. Logaritmo de 1 es 0, entonces me queda que la constante de integración es menos 1 medio. Entonces, respuesta. O sea, respuesta. La solución particular sería 2 logaritmo natural. El que sabe también sabe que esto no es factorizable, entonces puedo quitarle el valor absoluto porque lo de adentro nunca será negativo, entonces es innecesario, pero puede dejarle el valor absoluto, no está mal. También podrían, por ejemplo, sacar este 2 como factor, no, factor común, no, como un denominador y pasar a multiplicarlo. O sea, lo pueden escribir como 4 logaritmo natural de 1 más y a la 2 igual a x a la 2 menos 1. Esa es otra forma de escribirlo, pero esa sería la solución particular, ¿de acuerdo? Entonces, ven, variables separables. Si logro escribir las funciones que multiplican a la de y y a la de x, como no sé si tal vez valdría la pena escribirlo así, muchachos, hay una función m que depende de x y de y, a ese es el de y, más otra función n que depende de x y de y. Si esta mae la logro ver como una función que depende de x
y otra que depende de Y, igual esta, o sea, P y Q, por ejemplo. Entonces, es variables separables. Es variables separables. Bien. Eso es lo que les quiero decir con eso. Esto es para que vayan entrenando el ojo, muchachos, para que ustedes lo vean, reescriban, porque la mayoría se escriben así las ecuaciones, y entonces usted, porque la ventaja es que solo estamos resolviendo de primer grado, entonces usted verifique, bueno, ¿es este producto? No, no es. Ok, entonces no es variables separables, pero sí tiene mismo grado, entonces es una homogénea, ¿verdad? Entonces son esos elementos que usted puede ir identificando, ¿ok? Veamos entonces ejercicio número 2. Ah, bueno, ¿dudas, Willas? ¿Sí puedo pasar? Voy a poner, de hecho, este recuadro abajo. Entonces, ejercicio número 2. Vos tenés x cuadrado y de x más 1 más x a la 3 de y. Díganme ustedes, ¿es o no es variables separables? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es una función de x multiplicada por una función de y esto es una función de x, no hay función de y, genial. Entonces, pase el otro lado, por ejemplo, podríamos dejar la y de este lado. No, de hecho no, vamos a dejar la x de este lado porque conviene. A la verga, pero es que esta y está dividiendo. Sí, pero no es igual, o sea, no pasa nada. No pasa nada. Entonces voy a pasar este a dividir y este a dividir, o sea, lo que me va a quedar sería x a la 2 sobre 1 más x a la 3 de x igual a menos 1 sobre y de y. El menos lo puedes bailar donde te dé la gana, muchachos, porque lo que va a pasar es que va a quedar de signo contrario la x o la y, pero es lo mismo. ¿Ok? Y la constante, si es positiva, se vuelve negativa, pero como es constante, no pasa nada. ¿Ok? No hay condición inicial, significa que la solución va a ser general. Entonces, integramos. ¿Y cuando integramos? Bueno, la derivada de esto es 3y2, entonces voy a ponerla artificialmente. 3y2, 3x2, quise decir, Wills, perdónenme, lo estoy pensando abajo. Voy a poner un 3 aquí para que me quede la derivada de lo de arriba. Perdón, la derivada de abajo. Pero si lo pongo arriba, entonces lo voy a tener que poner abajo, ¿verdad? Para que entonces se mantenga en equivalencia a esta. Y esta integral es muy directa porque sería menos el logaritmo natural en valor absoluto de y. ¿Ok? Y esto sería un tercio del logaritmo natural de 1 más x a la 3. Y listo, muchachos. Si ustedes quieren, o sea, esta sería la solución. Si quieren, pueden pasar este 3 a multiplicar y solo va a afectar al logaritmo porque la constante, digamos que se traga la otra constante, porque sigue siendo solo una constante. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta sería entonces, voy a dejarla así para que no se me confundan. Quiero que observen entonces, muchachos, que la respuesta es implícita, o sea, nunca despejo X o Y. ¿Dudas, Willas? Profe, pregunta. ¿Me Sí, escucha? sí. Vamos a ver, cuando se pasó a dividir menos 1 más x a la 3, todo eso lo pasó, ¿verdad? Y dejó el de y. ¿Por qué le quedó menos 1 sobre y? Porque lo que pasé a dividir solo fue este, sin el menos. O sea, el menos lo dejé aquí. Y este Y
este fue el que pasé a dividir. Ah, ok, ok. Sí, profe, eso le iba a preguntar. Entonces es que ese menos es como un -1, ¿verdad? Entonces por eso solo Claro, pasó. claro. Sí, ya ahora Igual sí. podían pasarlo, muchachos. Es que, porque, ¿qué es lo que va a pasar, Willas? O sea, si queda un menos aquí, el menos lo puedo pasar acá. Entonces aquí sería positivo, ¿verdad? Por si acaso. Entonces el menos sale de la integral y aquí me va a quedar -1/3. Entonces la respuesta quedaría -1/3 más logaritmo natural de y. Pero es la misma respuesta, porque ustedes me pueden decir, profe, pero no es lo mismo, es de signo contrario. Sí es lo mismo, muchachos. ¿Por qué? Porque multipliquen. Si multiplico por menos a ambos lados, me queda 1/3 aquí, menos acá, que era el original que yo les decía, menos una constante. Pero como la constante es una constante real, menos c es lo mismo que más c. Entonces yo lo puedo escribir así. Es lo mismo porque es constante. Hay una enorme confusión con esta constante, muchachos. Yo quiero que ustedes entiendan que si yo escribo esto y tengo esto otro, C2 más 5C3, todo esto lo puedo escribir como una C. ¿Por qué? Porque son constantes. Entonces, las 5000 constantes que hayan, puedo juntarlas como solo una C. ¿Ok? Pero yo sé que capaz no iba por ahí la duda. Pero lo que quiero que me entiendan, Willas, es que el menos, haberlo dejado aquí o haberlo puesto allá, no va a afectar la respuesta. ¿De acuerdo? Voy a dejarlo como está, tal y como está. Va a aparentar que la respuesta es diferente, pero en realidad, ay, la mierda, no, este sí tenía que dejarlo. No, vamos a ponerlo celestito porque, ajá, para que mantenga ahí como cierta lógica. Y ya, esto sí se los voy a señalar. Se los dejo aquí y esto innecesario. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bien. Y vamos a resolver ejercicio 3. Y2 más XY por diferencial de X más X2, 2Y, de Y, perdón, igual a 0. Díganme ustedes, ¿es o no es variables separables? Sí. No, no es. ¿Por qué no? Porque Es que, depende de... sí, continúen. No decía. Llenel, ok, lleneles. Ajá, es que lo que pasa es, si usted saca factor común aquí la Y, me queda Y aquí y X acá. Entonces, esta es una función que depende de Y, eso está genial, pero esta depende de las dos, entonces no funciona. Necesito que esta solo dependa de X. Ahora, alguien muy vivillo puede decirme, di, profe, muy fácil, saque Y2, aquí me queda un 1, pero entonces aquí me va a quedar XY. Entonces sigue siendo una función que depende de XY. Entonces, esta función es problemática. No puedo escribirla como producto de dos funciones X y Y. Entonces, mis queridos amiguis, ¿qué hacemos? De ahí, profe, yo creo que hacer homogéneas, sí, hacerlas homogéneas. Claro, claro, verifiquemos que sean homogéneas. O sea, llamemos a esta M. Primero, porque, bueno, primera instancia, porque es lo que yo les he comentado, que estamos haciendo homogéneas. Ustedes pueden, de hecho, rápidamente verificar que son homogéneas porque este es de grado 2, este es grado 1 y este es grado 1, entonces sumados dan grado 2. Entonces, cuando tienes dos grados sumados, también preserva grado. En multiplicación es donde aumenta. Y este es grado 2. Entonces, ambas son de grado 2, pero ¿cuál es una forma de verificarlo? Bueno, sustituyamos por Tx y Ty. Y entonces tiene que salir a factor común un T al cuadrado, ¿cierto? Entonces, bueno, esto lo cambio aquí.
que aquí este de acá. Entonces me va a quedar t al cuadrado y cuadrado más t cuadrado xy. Entonces saco a factor común t cuadrado. Entonces es homogéneas. ¿Por qué? Porque es t al cuadrado por la función m. ¿Y qué pasa con la n? Pues la n en realidad está todavía más directa, porque si yo cambio por tx, porque únicamente depende de t, bueno, pueden poner a ty también, pero no hay y que sustituir, entonces solo te queda tx. O sea, t cuadrado n. Entonces, son homogéneas, m y n son homogéneas. ¿Y de qué grado? Dos. Claro, grado 2. No, entonces va en concordancia con lo que yo les decía. Insisto, muchachos, si ustedes no ven la lógica que yo les comenté de ir sumando grados, como fue lo que hice en esta, cambia por la T y te vas a la segura y ya sabes que es de grado 2. Igual no sé si ustedes les exigen que se verifique que sea de homogénea de grado tanto, cambiando por T. Si les exigen, pues cámbienlo, ¿verdad? Pero para mí es como muy claro. Tal vez no es claro, por ejemplo, si tengo un coseno o algo por el estilo. Entonces ahí, pero uno dice, ¿qué pasa con ese bendito coseno? Pero bueno, ahí podemos ver qué pasa. ¿Ok? Nada Profe, más sustituye. Dígalo. una pregunta. Entonces, digamos, si usted solo hace como lo que hizo al principio, que usted vino y dijo, ok, y a la 2 más x, y, o sea, uno y uno 2 y al otro lado tenemos un x a la 2, ya no sería necesario hacer todo el procedimiento de las test. Em, O sea, Vieras que yo no lo veo mal. Lo que pasa es que yo no sé si su profe, sí, ¿verdad? Ese es el tema. Yo, o sea, para mí está muy claro, pero, ¿verdad? Pero puede ser que para él, podría preguntarle tal vez, y él tal vez le ilustre, pero para mí está correcto, es que es muy, muy claro de que esto, de hecho hay una parte que se llama teoría de grados, en donde usted calcula el grado, donde usted empieza a multiplicar y suma, y es súper complejo, porque es algo tan fácil de analizar, pero tan difícil de definir, pero para mí es muy evidente que es un grado 2. Ujú, ujú. No sé si con eso respondo a tu pregunta, ¿ok? sí, porque, bueno, de hecho nosotros también habíamos usado otra técnica en clase, que era ponerle un alfa y un beta y luego hacer como un procedimiento ahí algebraico. Usted la vara, ¿cuál alfa y cuál beta? Para verificar si es homogénea. ¿Sí? Que es algo parecido con esta T, pero en lugar de T, alfa. Ajá, ¿y O, la beta de dónde sale? no me acuerdo, pero no me acuerdo si es que también usábamos alfa, usábamos beta, pero es algo Ya, ya. parecido a esto. Ajá. Solo que no, sí, yo me acuerdo que había visto también esto de los grados, pero no sabía si era necesario, aparte de los grados, aplicar la T. Ujú, Pero ujú. todo bien, Bueno, profe. para mí es simplemente que tenés que aplicar un parámetro, o sea, le agregas ese parámetro que coincida en ambos y entonces va a tener esa propiedad de que va a salir. Esto funciona porque claramente cumple que sean homogéneas, o sea, tienen el mismo grado en toda su terminación. No funciona si, por ejemplo, esto hubiera sido grado 1, o sea, si, por ejemplo, aquí tienes grado 1, no funciona, se caga todo, se caga. O sea, solo esto ya lo arruina. No sé si me entiendes, todas las partes sumadas y restadas tienen que tener el mismo grado. ¿Sí me explico? Sí, profe. Genial. Ahora, ¿qué sigue? Ya que sabemos que es homogénea, ¿cuál es la sustitución que hay que hacer? Y pues cambias y igual a u por x, ¿verdad? Que es usualmente esa sustitución. Entonces, la derivada de y sería, pues entonces es una regla del producto. Primera derivada por la segunda sin, perdón, eh, primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que esto se puede escribir como x de u. Entonces, muchachos,
Si yo paso, o sea, m que dependía originalmente de X y de Y, entonces ahora va a ser en términos de U y de X, ¿verdad? Pero entonces uno lo que hace es que simplemente divide por U todo. Perdón, por X todo, o sea, como que yo digo, M lo voy a cambiar por X entre X y Y entre X. Entonces aquí me va a quedar M evaluando en 1 y evaluando en U, ¿verdad? Porque aquí claramente se deduce que Y entre X es U. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la función ahora evaluada en U y en 1? Pues es simplemente cambiar donde antes era Y un 1 y donde era un X, y, sí, y una X una U, ¿verdad? Al revés, perdón, muchachos, donde hay una Y un 1 y donde hay una X un 1. ¿Ok? Em, Eso se igual se deduce de esto, Willas, pero así es como se resuelve más sencillo. Entonces eso va a quedar U cuadrado más U, ¿verdad? Este y este me queda un 1. ¿Y qué pasa con N? Ah, pero espérense, porque hay que multiplicarlo. El de Y, que es el M, no, aún no. Este es por dx. Aún no, perdóneme, muchas me estoy haciendo enredos. Aún, ahorita escribimos el de X y el de Y. Ln igual, cambiamos X por 1 y Y por U, porque insisto, lo que hacemos es dividir entre X, que en realidad, muchachos, esto se hace porque lo que estoy haciendo es que estoy dividiendo por X a la 2 en toda la expresión. Y entonces me queda aquí un 1 y aquí Y entre X más, más Y entre X al cuadrado más Y entre X. Entonces por eso la función se transforma de esta forma. ¿De acuerdo? No sé si les queda claro a qué me refiero, Willas, que esta función la transformamos dividiendo por X al cuadrado a toda la función, me va a quedar Y a la 2 sobre X2 más XY sobre X2, pero esto simplifica, entonces me va a quedar solo XY más y un U de Y. Ujú. Entonces vean que esto sería U al cuadrado más U. Y aquí solamente me va a quedar 1, que es justamente lo que está coincidiendo. Y el diferencial pues hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiar el diferencial. Por eso es homogéneas, porque al fin y al cabo cuando uno divide se transforma en una función que depende de Y entre X igual a 0. Entonces esta de acá, pues como era X al cuadrado, pues sería solo U al cuadrado de Y. Entonces M de X más N sería U al cuadrado más U de X más 1 por X de U más U de X. Entonces eso es lo mismo que U al cuadrado más U de X más X de U más U de X. Y si saco esto a factor común, el de X, me queda U más U, 2U. O sea, U cuadrado más 2U más X de U. Entonces, esto es variables separables. Entonces, ay, me quedé sin espacio, Willas. Deme un momento. Em, Felipe, perdóneme, porque estoy viendo que me llegan muchos mensajes suyos. Dividí, primero, ahorita me dicen cuál método fue, o sea, de cuál ejercicio me está hablando, porque no sé cuál método me está hablando. Y dividí por X a la 2
Porque usted fíjese cuál es la X de mayor grado, es X a la 2. Entonces vos dividís todo entre la X del grado N, porque es grado 2, y te va a quedar una función que depende de Y y de X. De la misma manera como aquí queda una función, bueno, aquí no hay ninguna función que evaluar, entonces es una función que depende de Y y de X. Las funciones homogéneas son funciones que se pueden escribir como f de Y entre X. Una función homogénea de esta forma, Willis. Y' es una función que depende de Y entre X. Entonces, si usted logra escribir los diferenciales como una función que depende de Y entre X, porque si lo ves, esto es, aquí yo puedo sacar a factor común esto, entonces depende de Y entre, la variable viene siendo como Y entre X. Entonces, por eso es homogénea. No sé si lo sabían, muchachos, siempre una homogénea, si usted divide, voy a escribirlo, siempre en una homogénea, si se divide por X a la N a la ecuación, entonces M se transforma en una función que depende de Y entre X y N también. No necesariamente la misma, entonces tiene que ser otra, pero eso va a pasar. Siempre va a quedar una expresión que queda de Y entre X, pero tienes que dividir por X a la N, ¿ok? Profe, una pregunta, pero eso solo en caso de que estemos trabajando en diferencial, porque si trabajamos en la manera clásica, las ecuaciones no. Puta, por manera clásica te refieres a esta. Ajá, porque digamos, en manera diferencial es cuando tenemos ya el de Y y el de X separados, Ajá. en un solo. Va a funcionar, lo que pasa es que va a quedar más directo porque te va a quedar solo una única función en expresión de Y entre X. ¿Usted cree que podría Sí. ser ahí como un último un ejemplo como... Como un ejemplo, si quiere puedo reescribir esto. O sea, porque lo que va a pasar es, bueno, déjeme integrar esto y puedo reescribir esto de la forma clásica. Porque ¿qué es lo que yo hago? Espérese, porque creo que no puedo. Sí, paso este a restar y luego divido entre X, entre dx. Y este a dividir. Ahorita lo hago, no te preocupes, ahorita lo hago. Voy a terminar de integrar esto y vamos a ver si Felipe ya me contestó sobre el método. No, no me contestó. Ah, bueno, es que ya lo borró. Que no sé cuál método se refería, joven. No sé si era esto, que esto es variables separables. Porque aquí lo que estoy haciendo es variables separables, ¿verdad? Pero bueno, anyway. Vamos a integrar esta función. Integremos. Del otro lado, pues. Ahorita le hago la demostración, Kevin, de por qué sí van a funcionar. De x igual a, no más, x de u igual a 0. Entonces, u al cuadrado más u de x es lo mismo que menos x de u. Entonces voy a pasar a dividir una y a dividir la otra. Entonces me va a quedar menos 1 sobre x de x. Es que veo más sencillo trabajar un menos aquí, muchachos, porque es más fácil, o sea, se ve más directa, pero el menos lo pueden dejar donde ustedes gusten. Insisto, porque sigue siendo una constante. Ok, y si integro, esto es menos el logaritmo natural en valor absoluto de x y a la puta, esto es difícil. Esto es, eso es u más por u más 1. Ah, no, pero espérense, es un 2u. Eh, ¿Será que la voy a tener que hacer? Es que no se me ocurre otra forma que no hacerla por fracciones parciales. Me queda u más 2 sobre 1 de u, ¿cierto?
¿Y cuáles eran las fracciones necesarias pertinentes? Profe, esa no se puede hacer por cambio de variable. A lo mejor sale más fácil. ¿Cuál cambio de variable se le ocurre, joven? No sé, como V o alguna letra de cualquiera que no sea U, Sí, igual sí, a sí, U al sí. cuadrado más 2 a la U, 2 a la U. Creo que Pero, saldría más fácil, ¿no? ajá, pero no porque vea, o sea, lo igualas a todo. Y si derivo, me va a quedar 2u más 2. Y eso no está arriba por diferencial de u, ¿verdad? Ujú. Si no se cancelaría nada. Sí, correcto, no se cancela nada. A lo mejor hay un tipo de sustitución especial, pero que no estoy viendo. Deme un momento. Es que si usted lo ve, si yo divido entre u, me va a quedar u, no lo veo. Honestamente no lo veo, muchachos, hacerlo por sustitución. Solo se me ocurre hacerlo por fracciones parciales. Bueno, esto no es otra cosa más que u por u más 2. Eso es lo mismo que a sobre u más b sobre u más 2. Entonces me va a quedar a por u más 2 más b por u. Si u vale 0, entonces a vale 2, 2a vale 1, o sea, a vale un medio. A vale un medio. Más. Y si u vale menos 2, esto se cancela y me queda menos 2, o sea, menos 1 sobre 2 por u más 2. Esas serían las fracciones parciales, muchachos. ¿Ok? Entonces, eso me quedaría integral de un medio de u sobre u menos un medio de la integral de u más 2. De u. Vamos a ver qué más está pasando. Y no, no hay más comentarios en el chat. No sé si, muchachos, perdónenme que lo haya hecho tan rápido, es que no me quiero detener tanto en las fracciones parciales. Créanme. A vale un medio y b vale menos un medio. Igual ahorita lo puedo verificar, pero lo hice a cálculo rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a quedar menos el logaritmo natural en valor absoluto, más un medio del logaritmo natural de u, menos un medio del logaritmo natural de u más 2, más constante de integración. Y si yo divido eso, no, es que no funciona. No sé por qué me está dando, es que queda una constante y medio rara y no sé por qué. Profe, ¿por qué no la meten en algún programa? ¿La integral dices, joven, Ujú, o mejor la como, ecuación diferencial? no la integral, tal vez ahí como que se está brincando como algo así. Yo hago eso cuando veo que me estoy como equivocando mucho. Es que llegué a otro proceso, pero no me suena, porque si yo divido esto no puedo sacarle, bueno, sí podría, porque si yo divido esto, ¿qué tendría que ser? Tiene que ser un 1, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar u más 2 y se restan, entonces se cancela y me queda menos 2, pero el menos 2 va a quedar entre u más 2. Más 1. Si eso está malo, tengo que arreglarlo. No importa, no importa. Puedo dejarlo así. Estamos de acuerdo que esas dos las puedo ver como menos un medio del logaritmo natural de esto, ¿verdad? Porque acuérdense que por propiedades del logaritmo puedo, de hecho y en valor absoluto, ¿verdad? Puedo dividir. Cuando se están restando dos logaritmos, los puedo dividir. Esa no sería la solución. La solución sería cambiar la u, porque no olvidemos que y es u entre x, o sea, y entre x es u, pues debo cambiar la u por y entre x. Entonces me va a quedar
Logaritmo natural de y entre x sobre y entre x más 2. Pero ya lo verifico, joven. Esto podría yo escribirlo como y más 2. O sea, si yo reescribo un poquito más, por si quieren, un medio del logaritmo natural de y más 2x abajo, queda todo dividido entre x, se cancela con la x de arriba, entonces queda un y aquí. Y entonces esa sería la solución final. ¿Ok? Voy a meterlo en el programa para ver, en Wolfgang, en realidad lo voy a meter. Voy a ver si esa integral está bien. Es que si no me suena. 1 entre x al cuadrado más 2x. Sí, es justamente esto que yo les puse, muchachos. Es esto y no lo que tengo por aquí escrito en mis anotaciones. ¿Ok? Entonces, significa que sí hice bien las fracciones parciales. Premio para mí, muchachos. ¿Dudas? Fueron muchos cálculos, ¿verdad, muchachos? Ah, bueno, Kevin, le quedo debiendo, ¿verdad? No, no le quedo debiendo nada, lo voy a verificar. ¿Qué ecuación original teníamos? Teníamos y cuadrado más xy de x más x2 de y. Entonces, de y es lo mismo que de x en negativo multiplicado, perdón, por y cuadrado más xy de y. Ujú. Por entre, perdón, x cuadrado. Entonces, el tema, joven, es que usted no puede dividir entre x2 a ambos lados porque si no va a generarme problemas. Entonces, lo que usted hace es que va a dividir 1 sobre x2 arriba, o sea, vas a multiplicar arriba por esto y abajo un 1 sobre x2, ¿ok? O sea, porque al frente, perdónenme, y perdónenme, no sé por qué yo estoy poniendo aquí, no sé qué estoy haciendo, de hecho, se lo estoy escribiendo súper mal, es solo un dx, entonces y' sin el dx aquí queda esto, multiplicado por x cuadrado. Entonces, porque si usted multiplica un 1 sobre x2 a ambos lados, aquí me va a quedar estorbando, entonces tengo que pasarlo a dividir. Entonces aquí se cancela, esto me queda 1, todo esto me queda 1. ¿Y aquí qué va a pasar? Aquí va a pasar, perdón, Willas, el menos va afuera. Va a pasar que me va a quedar y' igual a menos y sobre x elevado a la 2 más y sobre x. Va a volver a pasar exactamente lo mismo, solo que con un menos. Y eso es una función que depende de y entre x. ¿Lo ves, Kevin? Y lo ven todos. Sí, profe, yo nada más tengo como la duda de como que eso siempre, sí, eso siempre es válido. En En estos casos. homogénea sí, en homogénea sí. Siempre va a pasar, garantizado. Pero tenés que dividir por el grado de la homogénea. O sea, no es como que puedes dividir por el que te dé la gana, ¿verdad? Tiene que ser por el grado de la homogénea. Hay un teorema, de hecho, que lo establece. Sí, 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 créame. Siempre va a pasar. ¿Sí? Es, digamos, es para verificar, de hecho, que es homogénea. Por eso es que el cambio de sustitución U igual a Y entre X funciona. Porque si no fuese el caso, el cambio de sustitución no funcionaría. No se transforma en una de variables separables. ¿Ok? Es de precisamente por lo cual funciona. De lo contrario, no resulta. ¿Ok? Genial. Willas, ¿alguna otra duda?
Ok, vamos a hacer ejercicio 4. Y' igual a y sobre x más coseno al cuadrado de y sobre x. Con y en 1 igual a pi cuarto. O sea, tenemos condición inicial, o sea, una constante va a variar. Entonces, ven, chicos, esta es homogénea de solo verla. ¿Por qué es homogénea? Es homogénea porque es de la forma y' igual a una función grande que depende de y de x. ¿Lo ven? Digamos, la función aquí, ¿cuál sería, muchachos? La función sería con f, no sé, para que no confundan ni y ni x, pongámosle t, igual a t más coseno al cuadrado de t. ¿Lo ven? Entonces, automáticamente es homogénea. Es homogénea. Ujú. Entonces, como ya sabemos que es homogénea, ¿cuál cambio de sustitución hacemos? Entonces, tome y igual u por x. Ujú. Entonces, es verdad, automáticamente, muchachos, y entre x sería igual a u, o sea, eso lo podemos cambiar aquí directamente, ¿no? Y ¿quién sería m y quién sería n, muchachos? Para efectos de... Bueno, vamos a ver una cosa, muchachos, ¿por qué no? Si yo derivo, ¿habrá una forma de escribirlo directamente sin tener que hacer m y n? Vamos a ver. De y sobre dx sería lo mismo que pero u depende de y y de x. Vamos a ver, Willas, si yo derivo u es lo mismo que de u sobre de y, pero por regla de la cadena va de y de x. Entonces es lo mismo que solo de u sobre de x. Entonces me queda primera derivada por la segunda sin derivar, más perdóneme que me encloche tanto y queda esto, ¿verdad? Porque la derivada de x es 1, viendo a x como variable independiente. Entonces me va a quedar y' sería lo mismo que u' por x más u. ¿Será que resulta, muchachos? A ver, verifiquémoslo, a lo mejor sí funciona. Dígalo, dígalo. Ya te digo, porque yo creo que aquí en los apuntes, en realidad para las homogéneas no es que siempre se mantiene como ese mismo cambio. Voy a ver. ¿A qué te refieres? ¿Como m y n, dices? No, como en el caso de que y es igual a u a la x, u a x y yx es igual a u. Entonces, en teoría, ese cambio que acaba de hacer, que es u' por x más u, tiene que resultar. Ujú, ujú. Debería resultar. Profe, Dígalo. no me quedó claro por qué esa es una homogénea. ¿Me puede explicar, por Ah, favor? porque es una función escrita de la forma y entre x. O sea, hay dos formas para saber si la función es homogénea. Es que si no no importa, voy a anotar aquí, voy a rayar más cosas. O sea, hay dos formas de escribir una función de orden 1, perdón, una función no, una ecuación diferencial de orden 1. Esta es una de esas y esta es otra de esas. Una gran función que usualmente depende de x y depende de y. ¿Estamos de acuerdo, Jimé?
Ok, sí. Esas son las dos. Ok, esta será homogénea si M y N tienen el mismo grado. Homogéneo, ¿verdad? ¿Y qué significa que tenga el mismo grado homogéneo? Que cuando cambias la X por TX y la Y por TY, sacas una T a factor común, etc. Y esta es homogénea si se puede reescribir de esta forma. Es que no sé si realmente te queda claro a qué me refiero cuando digo poder escribir esto de esta forma. Si no te queda claro, no importa, no pasa nada, Jimé. Tenés que Profe, ver, la verdad no. sí, no pasa nada. Tenés que ver y entre X como si fuera una sola variable. O sea, esto es una variable. No sé, M. Y esta es otra variable. Estamos de acuerdo que esto es una función que solo depende de M. Sí, sí, eso sí. Ujú, ¿ves? Entonces, por eso, como logro escribirlo como una función en donde solo está escrito y entre X, es que, por ejemplo, Jimena, no sé si, porque tal vez vos dices, que qué artificial parece, ¿cómo sé que siempre se puede? Es que, por ejemplo, si tuvieses, por ejemplo, una función así, por más que lo intentes, no va a funcionar. Digamos, dividamos entre entre X. O sea, si dividimos entre X aquí, pues aquí sí está y entre X, pero aquí no. No es una función que depende de yx, ¿lo ves? Pipi. Sí, listo, profe, ya entendí. Genial. Gracias. Segura, no la escuché así como. Mejor digo que sí para. No, no, Para. sí, sí, ya, Está ya. bien, está bien. Profe, Dígalo, ya, ¿ok? ya encontré eso, ¿no? En realidad, bueno, creo que la mayoría de las homogéneas, si el profe lo había dicho, sí, tiene que quedar como que Ux, bueno, en este caso nosotros usamos Ux, pero Ux va a ser Y, U va a ser Y sobre X y Y prima sí va a ser U prima por X más U. Entonces sí está bien lo que escribí. Sí, y en todas las homogéneas usamos el mismo cambio, digamos, V Ujú, prima X ujú, más V ujú. para hacer Y Voy a. prima. Genial, genial. Voy a tener esto por acá para que sepan. Es homogénea, No, este se ve muy feo así. Voy a escribirlo como ajá, lámina de lasaña. Ya se ve más bonito. Entonces, es homogénea, ¿sí? Es homogénea. Homogénea, ¿sí? Entonces hay dos opciones de saber si es homogénea. Si está escrita de esta forma, tenés que verificar que cada uno sea homogénea. Si está escrita de esta forma, tenés que verificar que la función a la que está igualada es y entre x. O sea, su variable parece y entre x. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta y sabiendo que y' es esto, muchachos, entonces, esto también lo voy a encerrar en otro colorcito porque eso fue lo que a mí me ayudó a entender quién era U'. Entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? Queda U' por X más U sería lo mismo que U más coseno al cuadrado de U. ¿Cierto, Willas? O sea, U' sería U' por X, ¿verdad? Sería, de hecho, se cancelan aquí los U, me queda igual a coseno al cuadrado de U. Ujú. Entonces, esto lo puedo ver como X de U igual a coseno al cuadrado de U de X. O sea, esto es lo mismo que coseno al cuadrado abajo y de U arriba, de X arriba, X abajo, pasando a multiplicar cada uno. Y nada más tenemos que integrar esto. Esto no es otra cosa más que secante al cuadrado. O sea, la integral es súper sencilla porque es solo tangente. Entonces integramos. Esta integral sería tangente de U y esta pues logaritmo natural de X más constante de integración. Pero U es y entre X, entonces hay que cambiar la U por y entre X.
¿Y cuál es la condición inicial, muchachos? Que cuando x vale 1, y vale pi cuartos. Entonces voy a cambiar, para averiguar la constante, cambio tangente por la y por pi cuartos, la x por 1, entonces pues no cambio nada más, el logaritmo por 1, ¿verdad? Entonces esto se cancela. Y tangente de pi cuartos, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad, Willas? Si no me equivoco. Pero ¿por qué me está quedando un positivo y uno negativo? No sé. Tangente. Sí, pero es lo mismo. A ver, esto está bien, esto se cancela y esto está bien. Tangente de pi cuartos es 1. Sí está bien, muchachos, sí está bien. Respuesta, entonces sería tangente de y entre x igual al logaritmo natural de x más 1. Esa sería la solución. ¿Dudas, muchachos? Esto vale 0, perdón. ¿Cómo vamos, Willas? Bien. Ok, bueno, ya casi vamos a terminar, muchachos. Vamos a hacer una más y ya lo dejo. Entonces, veamos. Este ejercicio 5. Y menos 3x más 6 de x más 3y menos y más 2 de y. Entonces, el problema, Willas, es que, de hecho, sugerencia, el ejercicio incluye sugerencia, tome u igual a y menos 3x. De hecho, esto está mal escrito porque aquí es una x. Lo interesante, Willas, vean, este es grado 1, este es grado 1, este es grado 0. Entonces no es homogénea, ni esta tampoco. Esta no es homogénea, tampoco va a ser variables separables, porque no voy a poder lograr escribir esto como producto de y por x. Es imposible, no vas a poder. ¿Por qué? Porque, eh, eh, ¿verdad? Se están sumando, no pueden pasar a multiplicarse. Entonces, muchachos, al menos como este ejercicio no sucede de esa forma, bueno, tal vez un elemento que podemos ver en común es que está aquí un 3x menos y, tanto aquí como acá. Entonces conviene usar ese cambio de variable, porque entonces u sería lo mismo que y menos 3x, o sea, de u es lo mismo que de y menos 3 de x, ¿cierto? ¿Y de qué me sirve? Porque, espérense un momento. Bueno, lo más que podríamos tal vez hacer con esto es despejar, por ejemplo, y más 3 de x. Ajá, eso es de y. Ok, entonces vamos a reescribir la ecuación original, esta, en términos ahora de u y de x.
Bueno, muchachos, 3x menos y es lo mismo que menos y menos 3x, ¿verdad? Yo sé que tal vez lo ven como muy evidente, pero lo quiero dejar explícito para que entonces usted diga, ok, entonces este mae de acá puedo cambiarlo por u, entonces aquí va a quedar u más 6, y este aquí va a quedar como menos u más 2, y de y lo tengo que cambiar por du más 3 de x. Entonces ahí va a quedar varias cositas, de hecho me quedé sin espacio, entonces vamos para allá. Porque entonces está, em, em, es variables separables de hecho, porque entonces me va a quedar u más 6 de x más 2 menos u de u más 3 veces 2 menos u de x igual a 0. Si distribuyo ese 3, ¿qué me va a quedar? Willas, me va a quedar, bueno, esto se mantiene igual. Y este 3 me queda 6 menos 3u. Entonces, si saco a factor común el u, me va a quedar u menos 3u menos 2u. Y 6 más 6, 12. 12 menos 2u. Ujú. Y simplemente, Willas, pues en realidad está como relativamente directo en el sentido de solo queda, qué vacilón, solo queda en términos de u. Eso es relativamente sencillo en el sentido de que integrar x va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque entonces usted pasa, este lo deja así si quiere. Este paso al otro lado como u menos 2. ¿Por qué? Porque va a quedar negativo del otro lado. Entonces, por eso puedo cambiar toda la expresión. Entonces, de x sería lo mismo que u menos 2 sobre 12 menos 2u de u. Entonces, hay que integrar. Ay, qué pereza integrar eso. A ver. Es x. Y ustedes vieron lo que hice, muchachos, perdón. Y no, hagamos la división de polinomios, muchachos. Es lo más que se me ocurre. Porque hacer un cambio de variable, ¿qué pasa con hacer un cambio de variable? Dice, Podrían, profe, sí, dígalo, joven. de ahí, si hay un cambio de variable, y si uno cambia como el de abajo, de quedaría menos 2 nada más, que se pasaría para allá y cancelaría. Bueno, no sé, pero No, no, quedaría no, ¿por, menos. por qué, joven? Sí. O sea, tome v igual a quién. Al de abajo, ¿verdad? Que ese es el de casi siempre se 12 usa. menos 2u, tú dices. Ajá. Ajá, pero el tema es que esta u va a estar estorbándome. Tipi. Porque si yo derivo, ¿verdad? Está bien, derive, le queda menos 2. Entonces, ese está aquí. Pero este u me estorba, o sea, tendré que despejar esta vaina, ¿verdad? O sea, tengo que hacer v menos 12, puta madre, es que no se escribe, perdónenme muchachos, menos 2 igual a u, entonces esta expresión vas a tener que cambiarla aquí, y luego queda abajo otra vez. Entonces lo ves, o sea, igual no te vas a librar de la división de polinomios, ¿me explico, Kevin? Sí, señor, ahora sí ya me... Ujú, Ya. ujú. Entonces, bueno, no importa, hagamos la división de polinomios. U menos 2 dividido entre menos 2 u más 12. Es que qué incómodo está ese menos 2, porque no sé si van a entender que lo que habría que dividir sería menos un medio, pero creo que lo verían muy enredado. Voy a reescribir un poquito, muchachos, para simplificar un poco el ejercicio. Voy a sacar un menos 2 a factor común abajo, entonces me va a quedar u menos 6, ¿cierto?
Pues voy a pasar esto como menos 2x sería igual a la integral. ¿Por qué? Porque puedo sacar, ¿verdad? Menos, no importa, lo voy a agregar como un paso más. Entonces ahora sí paso este menos 2. Ahora sí, hagamos esta división de polinomios. Va a ser un 1 aquí, entonces me queda un menos 6. Si resto, se cancela esto y me queda aquí un 4. Entonces eso es lo mismo que 1 más 4 dividido sobre u menos 6. ¿Recuerdan? Algoritmo de la división, muchachos, es el cociente más el residuo dividido entre el divisor, ¿verdad? Entonces esto es más sencillo porque entonces esto sería u más 4 veces el logaritmo natural de u menos 6, más constante de integración. Y no había condición inicial. No creo que no había condición inicial. Entonces, si ustedes quieren, pueden pasar a dividir esta x, ¿verdad? El menos 2. Pueden hacerlo. Entonces me va a quedar menos u sobre 2 más, más menos 2, perdón, logaritmo natural de u menos 6. Pero bueno, hay que cambiarlo por las variables originales. U, ¿quién era, muchachos? U era y menos 3x. Y esa finalmente sería la respuesta. Esa sería mi solución general. División de polinomios. Y esto lo estoy escribiendo por algoritmo de la división. El algoritmo de la división, muchachos, si no lo recuerdan, o sea, si yo divido P entre Q, es lo mismo que cociente más residuo sobre Q. ¿Ok? Cociente, residuo. Y si no lo recuerdan, que es normal si no lo recuerdan, este es el cociente, este es el residuo. Y pues, ¿verdad? Este sería el divisor y el dividendo. ¿Ok? No sé si quieren que lo marque también, muchachos. Voy a marcarlo, no importa, no pasa nada. Divisor, dividendo. Durations. ¿No? Bien. Entonces, chicos y chicas, eso sería todo por mi parte. Voy a detener la grabación.